Bienvenidos estudiantes de Coradi. Hoy tenemos nuestra primera clase de física. Para la misma usted necesita descargar dos manuales de Coradi virtual, las preguntas de exámenes de enero y también el simulador de ciencias naturales, simulador que está dividido en tres partes: física, química y biología. Entonces empecemos. Vamos a leer la primera pregunta que tiene que ver con el tema vectores. La pregunta dice: en el diseño de una resbaladera se determina que uno de sus tramos consiste en desplazarse desde el punto A, cuya posición es 10i más 5j metros, hasta el punto B, como se muestra en esta figura. Si al desplazarse por este tramo una persona experimenta un desplazamiento de menos 9i menos 3j metros, determine la posición en metros del punto B. Bien, tenemos un gráfico. Como dato importante, tenemos un plano en dos dimensiones. Tenemos el eje de las X, el eje de las Y, el eje de las X también llamado eje horizontal o eje de las abscisas, y el eje de las Y también llamado vertical o de las ordenadas. Tenemos el punto B ubicado exactamente aquí, y del punto B la pregunta nos está pidiendo la posición. Y para representar la posición gráficamente, lo único que necesito es graficar un vector. Un vector que tiene como punto de partida el origen de coordenadas y como punto de llegada el punto B. A este vector lo podemos llamar RB, utilizando la notación que utiliza la pregunta. Note que también tenemos un punto importante en este gráfico, que es el punto A. Para representar la posición del punto A se ha utilizado un vector. Gráficamente se ha utilizado un vector que tiene como punto de partida también el origen de coordenadas y como punto de llegada el punto A. Para representarlo de forma analítica se ha utilizado las componentes del vector: 10 para el eje de las X, el vector unitario Y, que siempre acompaña la componente horizontal, y 5 unidades para el eje de las Y, 5 unidades hacia arriba, y acompaña el vector unitario J. También tenemos otro vector en el gráfico. Tenemos el vector desplazamiento, que empieza en el punto A y llega al punto B, el vector desplazamiento. A este vector desplazamiento se lo representa con la notación delta R, igual a menos 9i menos 3j. Bien, para resolver esta pregunta vamos a necesitar recordar algunas cosas sobre vectores, como por ejemplo la notación que se utiliza normalmente para un vector, para representar un vector. La notación que se utiliza para representar un vector puede ser una letra mayúscula o una letra minúscula. Sobre aquella letra podemos ubicar una flecha o podemos ubicar un sombrerito. Esa es la notación que se debe utilizar para representar un vector. Gráficamente, un vector es esto. Tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada. Un vector en el plano, en dos dimensiones, también tiene dos componentes. La componente horizontal, que sería esta. Si al vector lo llamamos B, su componente horizontal podría ser Bx. Y la componente vertical es esta, By. El vector tiene como B dos componentes, la horizontal y la vertical. ¿Para qué sirve un vector? Eso es importante también ver en este momento para qué sirve. Un vector sirve para representar magnitudes. Por ejemplo, la posición. Magnitudes que se pueden cuantificar. La posición, por ejemplo, donde se utiliza la R y la flechita. En este caso, para esta pregunta, puedo utilizar cualquier otra letra. Puedo utilizar la X, puedo utilizar la S, la D. También para representar el desplazamiento, delta R, se utiliza para representar la velocidad en cinemática, la aceleración, para representar la fuerza en dinámica. Entonces, un vector lo vamos a utilizar mucho en este curso de física. Ahora, un vector, como decía, tiene sus componentes. También tiene sus componentes. ¿Cómo podemos expresar un vector en función de sus componentes? De la siguiente manera. Si estamos hablando en dos dimensiones,
al vector B, lo puedo representar de esta manera. Escribo la componente horizontal acompañado del vector unitario Y. Y luego la componente vertical, es decir, con el eje de las Y, acompañado del vector unitario J. Si el vector estuviera en 3 dimensiones, represento al vector con la componente horizontal vertical y también con la componente en el eje de las Z. Es decir, Bx y más Byj y más Bz K. K también es otro vector unitario. A estos vectores se los llama unitarios porque la magnitud de ellos, la medida de ellos, es tan solo la unidad. Se los llama vectores unitarios por esa razón. Así como un vector sirve para representar magnitudes, como un vector tiene componentes, también un vector tiene sus propiedades. Vamos a recordar cuáles son las propiedades de un vector. Las propiedades de un vector, primero, por ejemplo, la magnitud. También se le llama módulo. En algunas preguntas de los exámenes que se tomaron en enero, le llamaron módulo o le llamaron magnitud. La magnitud o módulo no es otra cosa que la medida, lo que mide el vector, la longitud del vector, el tamaño del vector. Para representar primero la medida de un vector, lo que se escribe es el vector. Si usted utilizó la letra mayúscula B y la flechita, lo único que debe escribir es unas barras a la izquierda y a la derecha. Esta es una manera de representar la magnitud o módulo de un vector. Ahora, también puede hacer esto. Puede despreciar la flecha y las barras y solamente escribir de esta manera. Y esto ya representa la magnitud o módulo de un vector. Entonces hay dos notaciones, ¿verdad? La una donde se utilizan las barras y la flecha, y la otra donde no se utilizan las barras y la flecha. Bien, ¿cómo puede calcular usted la magnitud de un vector, la medida de un vector? Si usted conoce las componentes del vector, lo único que tiene que utilizar es el teorema de Pitágoras. Porque si usted se da cuenta, las componentes, la horizontal y la vertical, y el vector, forman un triángulo rectángulo. Y que el triángulo rectángulo es aplicable el teorema de Pitágoras. Entonces, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, que sería el vector, será igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes del vector elevadas al cuadrado. De esta manera. Así podemos encontrar la magnitud del vector. ¿Cuánto mide? Desde el origen hasta la llegada. Bien, también dentro de las propiedades de un vector está la dirección. La dirección. ¿Qué es la dirección? No es otra cosa que el ángulo de elevación. El ángulo de elevación medido desde el eje horizontal hasta el vector. ¿Cómo represento? ¿Cuál es la notación para la dirección de un vector? La notación puede ser una letra griega, beta, beta, alfa, o también puede ser utilizada esta notación. Bien, de esta manera es como vamos a representar la dirección de un vector. ¿Cómo hago para calcular la dirección de un vector? Lo que debo hacer para calcular este ángulo es utilizar una función trigonométrica. Por ejemplo, si yo conozco el valor de las componentes, la vertical y la horizontal, puedo utilizar una función trigonométrica que relacione en el triángulo el lado opuesto con el lado adyacente. Esta función trigonométrica, usted sabe que es la función tangente. La función tangente del ángulo. Usted sabe que es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Aquí, en este caso, el lado opuesto sería la componente vertical y el lado adyacente será la componente horizontal. Entonces, utilizando una función trigonométrica puedo encontrar el valor del ángulo, el ángulo de elevación que tiene el vector con respecto al horizontal. Dentro de las propiedades, así como hay magnitud, dirección, también existe otra propiedad, el sentido. Vamos a ver el sentido. En este caso, voy a escribir por acá el sentido. ¿Qué me dice esta propiedad?
Esta propiedad sirve para indicarme el signo del vector. El signo. En este caso, podemos utilizar la siguiente convención. Por ejemplo, si el vector va hacia la derecha o la componente va hacia la derecha o hacia arriba, vamos a decir que es positiva. Todo lo contrario será negativa. Si la componente o un vector va hacia la izquierda o hacia abajo, vamos a decir que es negativo. Entonces tenemos tres propiedades: magnitud, dirección, y tenemos el sentido del vector, que no es otra cosa que el signo. Bien, entre vectores también podemos realizar operaciones, que es lo que ya se ajusta a la forma como vamos a resolver esa pregunta. Las operaciones que se pueden realizar entre vectores son la suma, la resta, la multiplicación. Dentro de lo que es operaciones, vamos a recordar cómo realizar la suma. La suma de vectores. Para realizar la suma, lo que vamos a utilizar es un método conocido como el método del polígono. El método del polígono. Para utilizar el método del polígono necesitamos vectores en forma consecutiva, graficados en forma consecutiva. Por ejemplo, vamos a decir, con la finalidad de explicar, que este es el vector A. Y vamos a decir que este es el vector B. Entonces, este es el vector A y este es el vector B. Si yo quiero hacer la suma A más B, lo único que tengo que hacer es dibujarlos en forma consecutiva. Es decir, primero el vector A, allí. Y a continuación del vector A, el vector B. Si tengo dos vectores dibujados en forma consecutiva, la suma de esos vectores no es otra cosa que el vector que une el punto de origen de A y el punto de llegada de B. Este es el vector suma. A este vector lo vamos a llamar C. Entonces el vector C no es otra cosa que A más B. El vector suma, entonces, es el que une el punto de partida y el punto de llegada entre vectores consecutivos. Aquí podemos decir que C es igual al vector A más el vector B. Esto que acabamos de ver aquí en forma gráfica también se lo puede resolver de forma analítica, y lo vamos a hacer de forma analítica ya en esta pregunta. Si usted se da cuenta, en esta pregunta hay dos vectores que están graficados y son consecutivos, dos vectores consecutivos. Note usted que este vector y este vector son consecutivos. El vector que indica la posición de A con el vector desplazamiento son vectores consecutivos. Entonces, el vector que une el punto de partida de A con el punto de llegada, donde llega B, viene a ser este. Este es el vector resultante de la suma. Entonces, si yo quiero saber a qué es igual este vector, simplemente tengo que sumar el RA con el delta R. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para conocer a qué es igual el vector posición B, vamos a sumar el vector posición A con el vector desplazamiento. Entonces voy a escribir el vector, ya tenemos aquí el vector A. Vamos a escribir a continuación el vector delta R, el vector desplazamiento. Y luego lo que vamos a hacer simplemente es sumar. Este es menos 9 y menos 3J. Y lo que voy a hacer con estos vectores simplemente es sumarlos. El resultado de la suma de estos vectores me va a dar el vector posición B. Realizamos la suma, 10 menos 9, aquí la suma es algebraica. En este caso sería 10 menos 9, 1, 1i, y 5 menos 3, 2, j. Y ya tenemos aquí la respuesta y tenemos el vector posición. ¿Por qué yo sé que de esta manera se puede calcular el vector posición B? Porque hemos visto que el vector posición A con el vector desplazamiento son dos vectores consecutivos. Son consecutivos. ¿Qué significa consecutivos? El segundo vector sale de donde llega, donde termina el primer vector. Entonces el que une el punto de partida con el punto de llegada de ellos es el vector suma, en este caso el vector posición B. Bien, la respuesta en este caso es la opción A.
Bueno, espero que haya quedado claro esta pregunta. Más adelante, si tienen inquietudes, me pueden hablar, me pueden mencionar estas inquietudes a través de la página. Ahí está. Pueden repetir las veces que ustedes consideren necesarias. Mientras tanto, vamos a ganar tiempo con la siguiente pregunta, con la segunda pregunta, la pregunta 2. ¿Ok?